Bueno, vamos a continuar con la clase de aparato digestivo y en esta oportunidad vamos a estudiar a intestino delgado e intestino grueso. Es decir, vamos a terminar con lo que es el aparato digestivo y en la próxima clase veremos las glándulas anexas al aparato digestivo. Comencemos con el intestino delgado. Este intestino delgado está formado por tres porciones que son el duodeno, el yeyuno y el ilion. Veamos el duodeno. Este duodeno tiene forma de C alrededor de la cabeza del páncreas, es su ubicación. Es la primera porción del intestino delgado y se extiende desde el píloro al ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treis, donde luego se continúa con la segunda parte del intestino delgado, que es el yeyuno. Está situado a la izquierda de la segunda vértebra lumbar y es un órgano retroperitoneal, por lo tanto es fijo, a excepción del comienzo de la primera porción y el final de la cuarta porción del duodeno, que son intraperitoneales. Es decir, que el comienzo de la primera porción, que se continúa desde el estómago, es intraperitoneal. Ya el final de la primera porción, la segunda, la tercera y el comienzo de la cuarta son retroperitoneales, mientras que el final de la cuarta porción es intraperitoneal. Y ahí se va a continuar con el yeyuno, que también es intraperitoneal. La inserción del mesocolon transverso lo divide a este órgano duodeno en una porción supramesocólica y que va a incluir a la primera porción del duodeno y la mitad superior de la segunda, mientras que la otra parte es la inframesocólica y que corresponde a la mitad inferior de la segunda porción, a la tercera porción del duodeno y a la cuarta y última porción del duodeno. Veamos entonces, ya que hablamos de porciones, cuáles son esas porciones del duodeno. Y tenemos, se divide en 4 porciones. Primera porción, o también llamada infrahepatobiliar. Segunda porción, o retromesocólica prerrenal. Tercera porción, o inframesocólica prevascular o retromesentérica prevascular. Y cuarta porción, también llamada lateroaórtica. Veamos la primera porción o infrahepatobiliar. Aquí la tenemos, esa primera porción mide 5 centímetros y se extiende desde el píloro al cuello de la vesícula biliar, teniendo una dirección oblicua de izquierda a derecha, de abajo a arriba y de adelante hacia atrás. Veamos cuáles son sus relaciones. Por delante se va a relacionar con la cara inferior del hígado y el cuello de la vesícula biliar. Por detrás con la vena porta, con el colédoco, con la arteria gastroduodenal, hacia arriba con el epiplón gastrohepático y epiplón menor, y por debajo con el borde anterior de la cabeza del páncreas y el epiplón mayor. La segunda porción, o retromesocólica prerrenal, esta segunda porción mide 8 centímetros de largo y tiene una dirección vertical. Se extiende desde el cuello de la vesícula biliar hasta la parte más declive de la cabeza del páncreas. En esta segunda porción y en su cara interna va a haber una desembocadura en la carúncula mayor del colédoco, que es la unión del hepático común que viene del hígado y del conducto cístico que viene de la vesícula biliar. Y ese colédoco generalmente va a desembocar en forma conjunta con el wirsum, que es el conducto principal del páncreas. También en esa segunda porción y en su cara interna va a desembocar
el conducto de Santorini, que es el conducto accesorio del páncreas y que desemboca en la carúncula menor. Esta segunda porción del duodeno se relaciona hacia atrás con la cara anterior del riñón, vasos renales y pelvis renal derecha. Hacia adelante con el ángulo derecho del colon o hepático del colon, el colon transverso y sumeso y asas del intestino delgado. Hacia la derecha con el colon ascendente y el lóbulo derecho del hígado. Hacia atrás con la vena cava inferior y hacia la izquierda con la cabeza del páncreas y sus conductos excretores de esa glándula, como vimos anteriormente en la carúncula mayor y menor que desembocaba el wirsum y el accesorio de Santorini. Veamos la tercera porción, también denominada inframesocólica prevascular o retromesentérica prevascular. Esta tercera porción del duodeno mide 6 centímetros de largo y se extiende desde la porción más declive de la cabeza del páncreas hasta el compás aórtico mesentérico y tiene una dirección horizontal de derecha a izquierda. Las relaciones son que se encuentra a la altura de la cuarta vértebra lumbar, por detrás se relaciona con el psoas y vena cava inferior, hacia adelante con el peritoneo parietal, la parte externa superior de la raíz del mesenterio y sus vasos, hacia arriba con el borde inferior de la cabeza del páncreas. Hacia abajo se va a relacionar con las asas intestinales delgadas. La cuarta porción, también denominada láteroaórtica, mide 6 centímetros de largo y se extiende desde el compás aórtico mesentérico hasta el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treis y presenta una dirección oblicua de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante y de abajo arriba. Este compás aórtico mesentérico está determinado o representado por la arteria aorta y la arteria mesentérica superior, que pasa desde su nacimiento, esta mesentérica superior, pasa por delante de lo que es el duodeno, el páncreas y por entre ellos va a pasar la vena renal izquierda. El ángulo duodeno-yeyunal está unido al pilar izquierdo del diafragma a través de un músculo que se denomina o que se llama músculo de Treis y favorece que esté levantada esa final de la cuarta porción del duodeno. Veamos las relaciones y recorre por el lado izquierdo de la columna vertebral. Hacia arriba se va a relacionar con un manojo músculo tendinoso, como dijimos anteriormente, que es el músculo de Treis, que pasando detrás del páncreas se fija el pilar izquierdo del diafragma que está próximo al tronco celíaco. Hacia adelante se va a relacionar con la tuberosidad menor del estómago, mesocolon transverso y asas intestinales. Hacia atrás con el psoas y vasos renales izquierdos. Y hacia la izquierda con el borde izquierdo del riñón izquierdo, del cual se separa por la arteria cólica izquierda y la vena mesentérica inferior que formaban el arco vascular de Treis. La irrigación del duodeno está dada por ramas de la arteria pancreático-duodenal superior, anterior y posterior, que eran rama de la gastroduodenal, rama de la gastropiploica derecha, y la pancreático-duodenales inferiores, anteriores y posteriores, que eran rama de la mesentérica superior. El venoso del duodeno está dado por las venas pancreático-duodenales que van a desembocar en la mesentérica inferior y recordemos que con la unión del tronco espleno-mesentérico va a desaguar toda esa sangre al sistema de vena porta.
linfáticos drenan a los ganglios del estómago, páncreas y el hígado a través de los ganglios pilóricos, pancreáticos, pancreático-duodenales y hepáticos. Veamos ahora la porción móvil del intestino delgado, que es el yeyuno ilion. Bien, como dijimos anteriormente, este yeyuno ilion es la porción móvil o flotante del intestino delgado, ya que la porción fija es el duodeno. Ahí tenemos el yeyuno, el ilion, que es la porción móvil, mientras que el duodeno es la porción fija. El yeyuno ilion se extiende desde el ángulo duodeno-yeyunal hasta la válvula iliocecal o de los boticarios o válvula de Bowen, que es la que va a desembocar en el ciego. En este ciego también se va a encontrar la desembocadura del orificio del apéndice cecal y por encima del ciego se va a continuar con el colon ascendente. Este intestino delgado mide de 6 a 7 metros de longitud y se encuentra alojado en el marco colónico. La disposición de las asas es de la siguiente manera y presenta los 2/5 superiores corresponden a las asas del yeyuno, mientras que los 3/5 inferiores corresponden al ilion y se disponen en la diferente posición. Tenemos que el yeyuno tiene una disposición horizontal, mientras que el ilion tiene una disposición vertical. Las relaciones de este intestino delgado son las siguientes: hacia arriba con el colon transverso y sumeso, lateralmente por el colon ascendente y descendente, hacia adelante con la pared anterior del abdomen previa interposición del delantal epiploico y hacia atrás con el peritoneo parietal posterior y con los órganos retroperitoneales. Hacia abajo se va a relacionar con los órganos intrapelvianos. Veamos la raíz del mesenterio. Y vamos a decir que el yeyuno ilion tiene un borde libre y otro adherente donde se inserta el mesenterio, que es el meso que fija el órgano a la pared posterior del abdomen. Tiene forma de un abanico con un borde visceral o móvil, que es el que se va a unir a las asas intestinales y que mide ese borde de 6 a 7 metros, mientras que presenta un borde fijo llamado raíz del mesenterio y que mide de 15 a 17 centímetros de longitud y es la que se va a insertar en la pared posterior del abdomen. Y esa raíz del mesenterio, que mide de 15 a 17 centímetros, tiene forma de una S itálica, extendiéndose desde la apófisis transversa izquierda de la segunda vértebra lumbar o ángulo duodeno-yeyunal hasta la sínfisis sacroiliaca derecha. Estos son los intestinos. Esto es lo que conocemos con el nombre de chinchulines y que tenemos la porción más grisecita o casi marrón oscura es el yeyuno ilion y la porción más blanquecina o amarillenta es el mesenterio, ¿sí? Ese mesenterio que ahí cuando lo vemos y lo ponemos en una parrillita, qué rico que son los chinchulines. Nos comemos unos chinchulines al que le gusta. Hay mucha gente que no le gusta, no lo come, pero son comestibles. Para que vean esta imagen es para que vean qué parte de nuestro cuerpo es el intestino delgado. Y el que le gusta, que se lo come. Y el que no, que espere que salga otro corte. A raíz del mesenterio, en su inserción, va a cruzar la cuarta, tercera porción del duodeno, la aorta, vena cava inferior, uréter derecho y psoas derecho. Por el interior de la raíz del mesenterio van los vasos mesentéricos superiores,
que irrigan a este órgano y los nervios simpáticos y parasimpáticos que lo van a inervar. El drenaje venoso del intestino delgado está dado a través de las venas mesentérica superior que drenan hacia el sistema de la vena porta y de allí obviamente al hígado. La inervación, como todo tubo digestivo, presenta doble inervación. Una inervación intrínseca, dada por el plexo submucoso de Meissner, que es el sensitivo, y el plexo mioentérico de Auerbach, que es la parte motora. Mientras que el nervios extrínsecos lo van a estar dados por los nervios que acompañan a las arterias, que eran parasimpáticos del plexo celíaco y simpáticos del plexo celíaco y del tronco simpático lumbar. En el yeyuno ilion, a 60 o 90 centímetros de la válvula iliocecal, se encuentra el divertículo de Meckel, que es el resto embriológico del conducto ónfalo-mesentérico y que se representa, o que se presenta, mejor dicho, en el 2% de la población, y su inflamación produce los síntomas iguales que una apendicitis aguda. Comencemos ahora estudiando al intestino grueso. Este intestino grueso mide de 1,60 a 1,80 metros de longitud y se extiende desde el ciego al ano. Y presenta las siguientes porciones: el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y el ano. Y comencemos con el ciego. Este órgano, o esta porción del intestino grueso, mide de 6 a 7 centímetros de altura y de 6 a 8 de anchura. Se encuentra en la fosa ilíaca derecha y se relaciona hacia adelante y afuera con la pared abdominal anterior, hacia atrás con el psoas ilíaco y hacia adentro con las asas intestinales. Se va a continuar hacia arriba luego de una línea imaginaria en la desembocadura del ilion, que era en la válvula iliocecal, con el colon ascendente que presenta bandeletas, tanto el ciego como todo el colon, y en este caso vamos a ver la bandeleta anterior, y a su vez en ese ciego se va a desprender el apéndice cecal. Veamos la configuración interna del ciego. Y en este ciego vamos a ver, en su cara interna y hacia arriba se encuentra la desembocadura de la válvula iliocecal, mientras que hacia abajo se encuentra la desembocadura del apéndice cecal. Este apéndice cecal presenta una medida de 8 a 10 centímetros de longitud y, al igual que el ciego, es intraperitoneal. Presenta un meso apendicular por donde ingresa la arteria apendicular, que es la que lo va a irrigar. Las posibles posiciones del apéndice cecal son las siguientes. A través de las bandeletas, que tiene todo el intestino grueso, en este caso vemos la bandeleta anterior, si la continuamos vamos a terminar en el apéndice cecal, es decir, que las bandeletas son como nuestra guía hacia el apéndice cecal. Y esta ubicación del apéndice cecal son las siguientes. Puede ser ubicada retrocecal, pelviana, subcecal, preilial y posilial. Y la frecuencia es la siguiente. La más frecuente es la retrocecal en un 65%, la pelviana en un 31%, la subcecal un 2%, la preilial 1%, y puede haber una paracólica derecha o posilial en el 0,4% de posibilidades de la ubicación. Pero para poder ubicarla con preferencia tenemos que tener en cuenta que todo el intestino grueso presenta 3 bandeletas o tenias, que son cintillas longitudinales que se disponen, una anterior y 2 posteriores, y que sirven para localizar el apéndice cecal, ya que comienza en la base del apéndice cecal y desaparecen a nivel del recto. Es decir, que yo, ubicando estas cintillas longitudinales, que una es anterior y 2 posteriores,
voy hacia el extremo inferior del ciego y voy a encontrar, si sigo estas cintillas o bandeletas, al apéndice cecal cuando hay una apendicitis y hay que operarla. Veamos el colon ascendente, también llamado colon derecho. Este colon ascendente se extiende desde un plano por arriba de la válvula iliocecal hasta el ángulo hepático del colon. Mide entre 8 a 15 centímetros de largo y ocupa la fosa ilíaca derecha, flanco derecho e hipocondrio derecho. En relación al peritoneo es retroperitoneal, por lo tanto es fijo, ya que su peritoneo lo cubre por la pared anterior y se fija hacia la pared posterior. Relaciones de este colon ascendente, hacia adelante y en la parte superior se va a relacionar con el diafragma y hacia adelante y afuera con la pared abdominal. Hacia atrás con el cuadrado lumbar, es decir, la pared posterior del abdomen, y la cara anterior del riñón derecho. Hacia adentro con el uréter derecho, los vasos testiculares u ováricos, las asas intestinales y el extremo inferior de la porción descendente del duodeno. El colon transverso es la continuación del colon ascendente y este colon transverso mide 50 centímetros promedio, ya que puede variar entre 40 a 80 centímetros de longitud. Se extiende desde el ángulo hepático o ángulo cólico derecho hasta el ángulo esplénico o ángulo cólico izquierdo. Atraviesa el hipocondrio derecho, epigastrio o zona superior de la región umbilical e hipocondrio izquierdo, y en relación al peritoneo es intraperitoneal, por lo tanto es móvil. Veamos las relaciones de este colon transverso y vamos a tener que hacia adelante se va a relacionar con la pared abdominal previa interposición del delantal epiploico y en la parte derecha además se va a relacionar con el hígado. Hacia atrás se va a relacionar de derecha a izquierda con el riñón derecho, segunda porción del duodeno, cabeza de páncreas, tercera y cuarta porción del duodeno y riñón izquierdo. Hacia abajo se va a relacionar con las asas intestinales y hacia arriba con el hígado, vesícula biliar, estómago, vaso y parte inferior del cuerpo de páncreas. A continuación del colon transverso es el colon descendente y este colon descendente se extiende desde el ángulo esplénico del colon hasta la cresta ilíaca izquierda, donde se va a continuar con el colon sigmoide. Mide entre 12 a 14 centímetros de longitud y ocupa el flanco izquierdo. Las relaciones de este colon descendente, o también llamado colon izquierdo, van a ser hacia adelante y afuera con la pared abdominal anterior, hacia atrás con el cuadrado lumbar y la cara anterior del riñón izquierdo, y hacia adentro con las asas intestinales. Luego del colon descendente, continuamos con el colon sigmoideo o iliopélvico, que mide de 35 a 50 centímetros de largo habitualmente y se extiende desde la cresta ilíaca izquierda hasta la cara anterior de la tercera vértebra sacra. Tiene un meso denominado mesosigma y se describe en dos porciones, una porción ilíaca y una porción pélvica. La porción ilíaca, que es fija y que se continúa del colon descendente, atraviesa la fosa ilíaca desde la cresta ilíaca hasta la altura del borde medial del músculo psoas mayor. Las relaciones de esta porción ilíaca del colon sigmoide es anteriormente y a los lados está recubierta por las asas intestinales, mientras que hacia atrás se apoya sobre el músculo ilíaco. La porción pélvica del colon sigmoidea, que es la móvil, comienza a la altura del borde medial del músculo psoas mayor
y para continuarse luego con el recto lo hace a la altura de la cara anterior de la tercera vértebra sacra. Esta porción pélvica del colon sigmoides en la mayoría de los casos presenta una longitud de 40 centímetros aproximadamente, cruza desde su origen los vasos ilíacos externos y se relaciona hacia abajo y adelante con la vejiga o bien con el útero y los ligamentos anchos del útero sobre los cuales descansa, hacia atrás con el recto y el conducto anal y hacia arriba con las asas intestinales. Y continuando con la última porción del intestino grueso, que sería el recto y ano, vamos a tener que este recto es un órgano intraperitoneal y se extiende desde la tercera vértebra sacra hasta la línea pectínea, donde se va a continuar con el ano. Mide de 14 a 16 centímetros de largo y atraviesa la pelvis y el periné, por lo tanto, este recto presenta dos porciones, una porción intrapélvica o ampolla rectal y una porción perineal o conducto anal que mide de 2 a 3 centímetros de largo. Las relaciones del recto van a ser diferentes tanto en hombre como en mujer. Hacia atrás, tanto en hombre como mujer, se va a relacionar con el sacrocoxis. En el hombre, hacia adelante, se va a relacionar con la vejiga, la próstata, las vesículas seminales y el conducto deferente. En la mujer, hacia adelante, se va a relacionar con el útero y la vagina. Lateralmente, con los músculos elevadores del ano. En el interior del recto vamos a encontrar tres repliegues transversales que se denominan válvulas de Houston y que donde hay una superior, inferior y media, en donde las superior e inferior son izquierdas, mientras que la media es derecha y es la más importante, ya que es la más constante y también se la denomina válvula de Colruyt. En la porción inferior del recto, es decir, en el conducto anal, se encuentran las válvulas semilunares en número de 5 a 7 que están separadas por las columnas de Morgani que le dan un aspecto de peine. Y veamos cuál es la irrigación del intestino grueso. Y va a estar dado por ramas de la arteria aorta abdominal y que son la arteria mesentérica superior irriga al colon derecho y la mitad derecha del colon transverso, es decir, el ciego, el colon ascendente y mitad derecha del colon transverso, mientras que la mesentérica inferior va a irrigar a la mitad izquierda del colon transverso y al colon izquierdo, es decir, mitad izquierda del colon transverso, colon descendente y sigmoide. Aquí en esta otra imagen vemos cómo se irriga a través de la arteria mesentérica inferior, irriga al colon derecho y mitad derecha del colon transverso, aparte de todas las asas intestinales delgadas, y la mesentérica inferior irriga al colon izquierdo y mitad izquierda del colon transverso. Y veamos cómo es el drenaje venoso del intestino grueso, ya que el colon izquierdo y mitad izquierda del colon transverso va a ser drenada su sangre a través de la vena mesentérica inferior, mientras que el colon derecho y mitad derecha del colon transverso por la vena mesentérica superior. Recordemos que esta vena mesentérica inferior se juntaba con la vena esplénica para formar el tronco espleno-mesentérico y que cuando este tronco espleno-mesentérico se unía con la mesentérica superior formaban el tronco de la vena porta. Veamos la irrigación del segmento ano rectal que difiere
con la que hablamos anteriormente del colon. Y tenemos que está dada por la arteria hemorroidal superior, rama terminal de la mesentérica inferior, por la hemorroidal media, que es rama de la ilíaca interna o hipogástrica, y la hemorroidal inferior, que es rama de la pudenda interna, rama de la hipogástrica. Esta hemorroidal superior o rectal superior, acá vemos una vista posterior del recto, se va a dividir en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda, y que se van a anastomosar con las hemorroidales medias, que eran rama de la hipogástrica, y con las hemorroidales inferiores, que eran rama de la pudenda interna, rama de la hipogástrica. Es decir, que tanto las hemorroidales superiores, medias e inferiores se van a anastomosar, es decir, se van a unir para producir la irrigación del todo el segmento recto anal. El drenaje venoso del segmento anorrectal está dado por las venas rectales superiores, que van a drenar hacia el sistema porta a través de la mesentérica superior, mientras que las venas rectales medias drenan al sistema de la vena cava inferior a través de las venas ilíacas internas, al igual que las venas rectales inferiores, que van a drenar al sistema de vena cava inferior a través de la pudenda interna y estas a las ilíacas internas. Esto es importante, ese drenaje, la diferenciación de esos drenajes, porque generalmente es pregunta de examen. El drenaje linfático va a estar dado del conducto canal anal a los ganglios inguinales, mientras que del recto hacia los ilíacos y los ganglios mesentéricos inferiores. Y de allí todo va a ir hacia el conducto torácico. La inervación de este segmento está dada por una porción simpática, que está dada por el plexo rectal, formado por los nervios esplácnicos, lumbares y pélvicos, y el plexo hipogástrico, mientras que el parasimpático son fibras o nervios de los ganglios sensitivos de S2 a S4 y fibras aferentes viscerales. De esta manera hemos concluido con la tercera parte de órganos del aparato digestivo y que vamos a continuar luego con las glándulas anexas del aparato digestivo. Muchas gracias.